Hola, buenas gente, esperando estén. Recuerden siempre que pueden apoyar al creador original Sanfin 2707 y a su historia en su página de Wattpad. Sin más para decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 9. La tarde se había ido apagando con lentitud, y cuando Yuji volvió a su cabaña el cielo estaba teñido de un naranja pesado, como si el sol se resistiera a hundirse del todo. El camino de tierra estaba húmedo por el rocío, y en el aire se percibía esa quietud que precede a las noches tranquilas en el bosque. Empujó la puerta de madera, que se abrió con el crujido habitual, y lo primero que notó fue el silencio. Demasiado silencio. Yuji siempre dejaba las cosas en orden, sabía exactamente dónde quedaba cada utensilio de cocina, cada leña para el fuego, cada manta doblada en la esquina. Por eso, apenas vio aquel objeto sobre la mesa, su pecho dio un vuelco. Una bolsa de cuero, cerrada con un lazo tosco, descansaba en el centro. No era suya. Nunca había estado ahí. Yuji se acercó con cautela, con la respiración contenida, como si esperara que la bolsa se moviera sola. La tomó con ambas manos y el peso le dijo de inmediato lo que había adentro. Dinero. Mucho dinero. Al abrirla, las monedas y billetes antiguos brillaron con un destello apagado por la poca luz que entraba por la ventana. Yuji tragó saliva. Aquella suma no era cualquier paga. Era demasiado grande para un trabajo común. Rápidamente, en su mente se formó la cifra. 1.000.000 de ris. Exacto. Sus dedos se quedaron clavados en el borde de la bolsa, inmóviles. 1.000.000. Susurró apenas, incrédulo. Se dejó caer en la silla, apoyando los codos en la mesa. Su espalda aún dolía por la herida que había recibido la noche anterior, aunque el vendaje improvisado le daba cierta contención. Pero el verdadero peso lo sentía en la mente. Maki. La imagen de ella en el andén, seria y distante, pero con esa chispa de vulnerabilidad cuando lo invitó a Tokio, se le cruzó como una puñalada suave. No era común que alguien como ella, fría y orgullosa, diera ese paso. Y Yuji, que había pasado tanto tiempo en soledad, lo sintió como un llamado genuino. Se levantó, caminó por la cabaña como una fiera enjaulada, miró la bolsa una y otra vez. Se preguntaba quién la había dejado ahí. Suspiró, se pasó la mano por el rostro y se dejó caer otra vez. Pero cuando volvió a mirar el 1.000.000 de ris, sintió que sus manos temblaban. Porque esa cantidad no era un simple pago, era una trampa. Se inclinó hacia atrás, cerró los ojos y murmuró. Mañana, iré mañana. Era lo único que podía decirse a sí mismo. Iría a Tokio, como prometió. Pero en su interior sabía que la bolsa sobre la mesa era más que un recordatorio. Era una amenaza. Y tarde o temprano, lo arrastraría de vuelta al mundo que tanto intentaba esquivar. La luna estaba alta, blanca y redonda, proyectando un resplandor que iluminaba con suavidad el claro donde Mai acostumbraba entrenar. El lugar estaba rodeado por árboles altos que crujían con el viento, y en el centro, ella practicaba con sus armas con la disciplina de siempre. Las manos de Mai se movían con precisión mientras revisaba el cañón de su pistola, como si cada movimiento fuera un ritual aprendido a la perfección. No era la primera vez que Yuji la encontraba allí, y tampoco la primera que esperaba pacientemente a que terminara su rutina antes de hablarle. Se había convertido en un hábito. Y aunque ella nunca lo decía, tampoco le pedía a que se fuera. «Llegas tarde», dijo de pronto, sin mirarlo, con tono seco, cuando notó su presencia. Yuji, sentado en una piedra a unos metros, sonrió como si hubiera estado esperando esa frase. «No llego tarde. Llegué justo a tiempo para ver tu mejor disparo». Mai soltó una risa irónica. «No tienes idea de lo que es un buen disparo». «Puede ser», respondió Yuji, encogiéndose de hombros, «pero sé cuando alguien se esfuerza en algo. Y tú lo haces». Ella lo miró por primera vez esa noche, ladeando la cabeza como si tratara de entender de dónde salía tanta terquedad. Siempre con esos comentarios. «¿Y? ¿Acaso molestan?», dijo él, fingiendo inocencia. «Sí. Y no». Mai suspiró, bajando la pistola y dejándola a un lado. «Lo que me molesta es que hables como si supieras leerme tan fácilmente». Yuji se levantó de la piedra y caminó despacio hacia ella, manteniendo las manos en los bolsillos. «No es que pueda leerte, Mai.
Es que te miro. Y te escucho. No parece que mucha gente lo haga contigo. La respuesta la dejó en silencio unos segundos. Mai apretó los labios y luego se sentó en el suelo, estirando las piernas, como si quisiera disimular la incomodidad. Tienes demasiada confianza para alguien que conocí hace poco. Yuji sonrió suavemente, pero no contestó. Se sentó a su lado, a una distancia prudente. El viento agitó las ramas y el silencio se hizo presente un rato. Era un silencio diferente, no hostil como en las primeras noches. Más bien cómodo, como si ambos aceptaran la compañía del otro sin necesidad de palabras. Finalmente, Yuji habló. Mañana voy a Tokio. Mai arqueó una ceja. ¿Tokio? ¿Y qué vas a hacer allá? Visitar a un viejo amigo. Alguien que conocí hace tiempo y con quien no hablo desde hace meses. Yuji se acomodó, mirando al cielo. Pensé que sería bueno verlo otra vez. Esto era obviamente la mentira que estuvo planeando de camino, no quería que Mai se enterara que visitaría a una amiga que conoció durante una de sus misiones. Dudaba que Mai se creyera la verdad. Un mundo rodeado de seres malditos. Que él se dedicaba a cazarlos y le pagaban por eso. Que dentro suyo tenía lo más parecido a un demonio. Que toda su familia fue asesinada y él no recuerda nada ni el por qué. Lo más probable era que Mai terminara viéndolo como un loco. Mai frunció el ceño, curiosa pese a sí misma. Y de repente decides eso. No exactamente de repente. Es algo que ya venía pensando. Se detuvo un segundo, bajando la voz. A veces siento que necesito, no sé, recordar de dónde vengo. O con quién compartí momentos importantes. Hubo un destello extraño en los ojos de Mai, casi una sombra. Se giró un poco hacia él, aunque trató de mantener el gesto neutral. ¿Eso suena nostálgico? Yuji soltó una pequeña risa. Supongo que sí. No me detengo mucho a pensar en el pasado, pero este amigo, él fue alguien que estuvo conmigo cuando las cosas no eran fáciles. Y quiero recordarle que sigo aquí. Mai lo observó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo no buscó la ironía para responder. Había algo en la honestidad de Yuji que derribaba su muro con más fuerza que cualquier discusión. Entiendo, dijo al fin, sin burla. Yuji giró la cabeza hacia ella, sorprendido por lo sincero de su tono. ¿De verdad? Mai sintió despacio. Sí. Supongo que también me gustaría tener a alguien a quien visitar, alguien con quien poder hablar del pasado sin sentir que pierdo el tiempo. Había tristeza en sus palabras, aunque intentó ocultarla. Yuji no insistió, no quiso hurgar en una herida que ella apenas había dejado entrever. En cambio, le ofreció una sonrisa amable. Si quieres, cuando vuelva de Tokio, puedo contarte cómo me fue. Hizo una pausa. Y si algún día decides visitar a alguien, bueno, yo podría acompañarte. Mai giró bruscamente hacia él, como si sus palabras la hubieran tomado por sorpresa. No necesito que me acompañes a ningún lado. No dije que lo necesitaras. Yuji alzó las manos en un gesto tranquilo. Solo que, a veces está bien no hacerlo todo sola. Mai lo miró largo rato, hasta que terminó soltando un suspiro cansado. Hablas demasiado. Eso también me lo dicen seguido. Yuji sonrió de nuevo. La tensión se disolvió un poco y, sin darse cuenta, ambos quedaron sentados uno al lado del otro, observando las estrellas. Mai, que solía mantener la distancia, no se movió esta vez. El tiempo pasó en silencio hasta que fue ella quien volvió a hablar. Tokio es grande. Puedes perderte fácilmente. ¿Eso es preocupación? Preguntó Yuji, divertido. Es un hecho, replicó Mai, aunque una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Yuji la miró fijamente, grabando ese gesto raro y fugaz. Prometo no perderme. Mai negó con la cabeza y volvió a mirar al cielo. El viento sopló más fuerte, moviendo su cabello. Durante unos segundos, pareció olvidar la coraza que siempre cargaba. El tiempo pasó en silencio, bajo el cielo estrellado. Ambos permanecieron sentados lado a lado, compartiendo esa calma poco habitual entre ellos. Finalmente, Mai se puso de pie y comenzó a recoger sus cosas. Yuji la imitó, sacudiéndose el polvo de la ropa.
Iba a despedirse como siempre, con la idea de que volverían a encontrarse en el mismo lugar la noche siguiente, pero recordó que eso no pasaría. Mañana no voy a poder venir, dijo entonces, algo serio. Mai lo miró, con un leve gesto de sorpresa. No. No. Yuji rascó su nuca, un poco incómodo. Me voy por la tarde, y como siempre vengo de noche, no habrá oportunidad. Un silencio extraño se formó entre ellos. Mai parecía debatirse entre alguna respuesta, hasta que, inesperadamente, dio un paso hacia él. Se detuvo frente a Yuji, lo observó unos segundos de arriba a abajo, como si estuviera evaluándolo. Él abrió la boca para preguntar, pero antes de que pudiera decir nada, Mai levantó la mano y le dio un pequeño golpe con el puño cerrado en el hombro. No fue fuerte, más bien simbólico, como un gesto de complicidad disfrazado de rudeza. Suerte entonces, murmuró, desviando la mirada como si le costara admitirlo. Yuji se quedó quieto, sorprendido, y luego sonrió de manera sincera. Gracias, Mai. El silencio tras el golpe en el hombro todavía flotaba entre ellos. Yuji se rascó la nuca, pensativo, mientras veía como Mai parecía a punto de marcharse del todo. No quería que ese fuera el final, no así, no tan brusco. Oye, Mai, la llamó de pronto, con cierta urgencia en la voz. Ella se detuvo, mirándolo de reojo con aire impaciente. ¿Ahora qué? Yuji sacó de su bolsillo un pequeño papel arrugado y un lápiz corto, casi consumido. Lo sostuvo en su mano con una sonrisa torpe. Mañana, me voy a comprar un teléfono. Se rió nervioso, como si aquello fuera una gran confesión. Así que, ¿me anotarías tu número? Mai arqueó una ceja, claramente sorprendida. ¿Mi número de teléfono? ¿Para qué lo quieres? Para poder hablar contigo, obvio, respondió Yuji con naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. Así, aunque no pueda venir o si tú desapareces otra semana entera, al menos puedo saber que estás bien. El silencio volvió a instalarse, pero distinto, cargado de algo más pesado. Mai lo miró fijamente, como si intentara descifrar si era en serio o solo una excusa. Finalmente, con un suspiro resignado, le arrebató el papel y el lápiz de la mano. Eres un idiota. Su voz sonó áspera, aunque sus dedos se movieron con firmeza al escribir una serie de números en el papel. Yuji sonrió al verla escribir, casi como un niño al que le cumplen un capricho. Cuando ella le devolvió el papel, él lo guardó con sumo cuidado, como si se tratara de un tesoro. Gracias, Mai. Te prometo que mañana mismo te llamo. Ella bufó, apartando la mirada. Haz lo que quieras. Yuji no pudo contener una risa leve, genuina. Luego inclinó la cabeza en un gesto de despedida. Entonces, nos hablamos pronto. Mai lo observó unos segundos más, y sin añadir nada, se giró y se perdió entre los árboles, desapareciendo en la oscuridad como tantas otras veces. Yuji permaneció quieto unos instantes, mirando el punto donde ella había desaparecido. Su mano se posó sobre el bolsillo donde guardaba el papel, sintiendo el leve crujido del mismo contra su piel. Esa pequeña nota representaba algo nuevo, un lazo que no dependía solo de encuentros fugaces bajo la luna. Mientras caminaba de regreso a su cabaña, sonrió para sí mismo. Al día siguiente partiría a Tokio, pero esa noche llevaba consigo algo más valioso que el dinero del trabajo. Una promesa de contacto, un puente hacia Mai. Y aunque no lo admitiera en voz alta, eso lo hacía sentir acompañado. Yuji emprendió el camino de regreso a su cabaña. El bosque nocturno estaba en silencio, apenas interrumpido por el canto de algún grillo y el crujir de las ramas bajo sus pasos. El aire fresco le acariciaba la piel, calmando la incomodidad de la herida de su espalda, que aún latía, recordándole la pelea reciente. A cada paso, su mano volvía a tantear el bolsillo, asegurándose de que el papel con el número de Mai seguía ahí. Era un gesto inconsciente, casi ansioso, como si temiera perderlo en medio de la oscuridad. Pensó en ella. En su manera brusca de hablar, en esa costumbre de atacarlo con palabras filosas cada vez que se mostraba demasiado interesado por su bienestar. Pero también pensó en lo que acababa de ocurrir. El golpe en el hombro, el número escrito en aquel trozo de papel, el deseo de suerte antes de irse. Detalles pequeños, casi imperceptibles, pero que lo hacían sentir que Mai no lo rechazaba del todo.
Yuji sonrió, aunque con un dejo de tristeza. En el fondo, no es tan fría como quiere parecer, murmuró para sí. Fue inevitable que, por un instante, la silueta de Mai se confundiera en su mente con otra figura. El porte firme, la mirada determinada, la frialdad en apariencia, todo lo llevaba a pensar en Maki. Aunque ambas eran diferentes, había algo en ellas que despertaba en Yuji la misma sensación. Una mezcla de admiración y la necesidad de comprenderlas más allá de las murallas que levantaban. Suspiró, alzando la vista hacia el cielo estrellado que se abría entre las copas de los árboles. Primero Maki, ahora Mai, ¿acaso terminaré rodeado de chicas que parecen de hierro? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Pero por dentro, Yuji sabía que no lo molestaba. Al contrario, había algo en esa fortaleza, en esas personalidades indomables, que lo empujaba a no rendirse. Cuando finalmente llegó a la cabaña, el silencio lo envolvió de nuevo. Se dejó caer en el futón, exhausto, pero con una leve sonrisa en el rostro. La nota seguía segura en su bolsillo. Mañana se iría a Tokio, y su vida podría tomar un rumbo distinto, pero ahora tenía un puente hacia Mai. Una conexión que, aunque frágil, significaba mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Antes de cerrar los ojos, pensó en cómo sería escuchar su voz del otro lado de un teléfono. Esa simple idea lo reconfortó, y con ese pensamiento se dejó llevar por el sueño. El tren descendió con un frenazo seco en la estación de Tokio. Yuji bajó con cuidado, ajustándose la mochila al hombro mientras el flujo constante de personas lo envolvía. La ciudad era un mundo completamente distinto al bosque donde vivía. Aquí cada sonido era más agudo, cada luz más intensa, y la multitud parecía moverse con vida propia. Respiró hondo, intentando adaptarse al caos que lo rodeaba, a la energía incesante de los anuncios luminosos y al ruido constante de las conversaciones, pasos y motores que retumbaban en las plataformas. Se abrió paso entre la marea de gente, buscando el punto donde Maki le había dicho que lo esperaría. No estaba nervioso por la multitud, sino por lo que significaba encontrarla. No era solo un reencuentro con alguien que conocía de una misión peligrosa, sino con alguien que había dejado una impresión profunda en él. Recordó su primer encuentro en el templo, la forma en que ella lo había enfrentado sin dudar, cómo lo había vencido con firmeza y determinación. Esa combinación de fuerza y frialdad lo intrigaba, y aunque aún no comprendía del todo sus propios sentimientos, sabía que quería verla de nuevo. Cuando finalmente llegó a la plataforma indicada, Yuji se apoyó contra una columna y escaneó la multitud con atención. Su corazón latía con una mezcla de expectación y nerviosismo. La ciudad, con todo su movimiento y energía, se sentía menos intimidante al pensar que allí mismo, en medio del caos, Maki lo estaría esperando. No tuvo que esperar demasiado. Entre el flujo de personas, distinguió su figura. Erguida, con la postura firme que siempre la caracterizaba, caminando con paso medido pero decidido. Cada gesto, cada movimiento parecía calculado, transmitiendo control y confianza. Yuji no pudo evitar sonreír al verla. Un pequeño cosquilleo de alivio recorrió su pecho. «Llegaste», dijo ella, sin alardes, pero con firmeza. «Sí», respondió él, ajustando la mochila. «Y traje bueno, todo el dinero del trabajo», señaló el bolso con un gesto discreto. Maki arqueó una ceja, evaluándolo, y luego asintió ligeramente. «Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora?» «No sé, tal vez podríamos explorar la ciudad un poco», propuso Yuji, intentando sonar casual. Ella lo miró un instante, midiendo sus palabras, y finalmente respondió con un gesto que casi parecía un asentimiento. «Está bien. Te mostraré algunos lugares interesantes si tienes tiempo». Mientras caminaban fuera de la estación, Yuji observaba la ciudad con ojos abiertos, cada anuncio luminoso, cada escaparate, cada esquina vibrante de vida lo mantenía atento y emocionado. Las calles eran un río constante de personas, luces y sonidos, y por un momento, sintió como la tranquilidad del bosque y la cabaña quedaba muy lejos, reemplazada por un torrente de estímulos que lo llenaba de energía y curiosidad. «Nunca imaginé que Tokio fuera así», dijo Yuji, rompiendo el silencio mientras caminaban.
Es abrumador, pero de buena manera. Maki lo miró de reojo, con una expresión neutral, pero sus labios se curvaron ligeramente. Sí, puede ser mucho al principio. Pero uno se acostumbra. Yuji asintió, procesando sus palabras mientras se preguntaba sobre la vida de ella. Siempre había sido fuerte, segura y sorprendentemente capaz, y ahora, en medio de la ciudad, su curiosidad sobre su pasado crecía. Oye, dijo finalmente, un poco tímido, ¿cómo terminaste metida en todo esto? No me refiero solo a la ciudad, sino al mundo de la hechicería. Maki lo miró, evaluando si debía responder. Después de un instante, habló con calma, casi como si estuviera explicando algo simple, aunque sabía que para Yuji era todo un universo nuevo. Formo parte de la escuela de hechicería. Es un lugar donde enseñan a quienes tienen capacidad para manejar energía especial. Se encogió de hombros ligeramente. No es algo que se elija por diversión. Es un camino, entrenamiento, responsabilidades. Yuji asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. La escuela de hechicería sonaba misteriosa y lejana, un mundo completamente diferente del que él había conocido en el bosque. Sin embargo, algo en la manera de Maki, su seguridad y su familiaridad con ese mundo, lo hacía querer conocer más, aprender más. Vaya, eso suena complicado, dijo él. Pero tú pareces manejarlo muy bien. Ella lo observó un instante, y por primera vez desde su primer encuentro en el templo, sus ojos parecían un poco más abiertos, menos reservados. Tengo que hacerlo, respondió, con sencillez. No hay otra opción. Continuaron caminando, y mientras lo hacían, Yuji se dio cuenta de que esta era la primera vez que estaba tan cerca de alguien que entendía un poco de ese mundo, aunque él todavía no supiera mucho. La ciudad se mezclaba con sus pensamientos. Luces, ruidos, movimientos, y entre todo eso, la sensación de compañía que Maki ofrecía, aunque fría y medida, era reconfortante. Entonces, dijo Yuji, intentando mantener la conversación ligera, ¿vamos a recorrer algo en particular, o solo improvisamos? Maki arqueó ligeramente una ceja, un gesto que mezclaba curiosidad y desafío. Podemos improvisar, pero tengo algunos lugares que podrían interesarte. Lugares que no aparecen en las guías turísticas. Yuji sonrió con anticipación, sintiendo como la emoción por la ciudad y por conocer más a Maki se mezclaban. Caminaban lado a lado, observando escaparates, escuchando los sonidos de la ciudad, y por primera vez desde que había salido del bosque, Yuji sintió que pertenecía, aunque solo fuera por un momento, a este mundo amplio y desconocido. A medida que se internaban en calles más estrechas y llenas de vida, Yuji no podía evitar preguntarse qué otros secretos guardaba Maki, qué experiencias la habían moldeado, y cómo podía él acercarse más a alguien que parecía tan inalcanzable y, al mismo tiempo, tan fascinante. Cada paso, cada gesto de ella, cada pequeño intercambio de palabras, construía un hilo invisible entre ellos, un lazo que prometía ser más fuerte cuanto más tiempo pasaran juntos. Oye, dijo Yuji, con un toque de nerviosismo. Gracias por invitarme a esto. No es solo la ciudad, sino bueno, la compañía. Maki lo miró, y por un instante, su expresión perdió la rigidez habitual, suavizándose apenas. Está bien. Solo asegúrate de no meterte en problemas, dijo con su tono firme, aunque no podía ocultar del todo la pequeña amabilidad que emergía. Yuji rió suavemente, aceptando las reglas implícitas, y juntos continuaron caminando, mezclándose entre la marea de personas, explorando cada rincón, aprendiendo uno del otro sin necesidad de palabras, solo con presencia y miradas, construyendo un vínculo silencioso que prometía muchas aventuras más. Caminaban por una calle lateral menos concurrida, los escaparates iluminados arrojando reflejos cálidos sobre el pavimento húmedo. La brisa nocturna traía consigo el olor de los puestos de comida callejera y el murmullo distante del tráfico. Yuji miraba a su alrededor, maravillado por los pequeños detalles que pasaban desapercibidos a simple vista. La manera en que la luz se refractaba en los charcos, los sonidos de un grupo de músicos callejeros, las risas de parejas que cruzaban por delante de ellos. Es increíble, dijo Yuji, más para sí mismo que para Maki. Nunca pensé que una ciudad pudiera sentirse viva de esta manera.
Maki lo observaba, con los brazos cruzados y la postura firme de siempre, pero había algo en su expresión que delataba interés genuino. «Vives en un lugar muy distinto», comentó, con tono neutral, pero no sin cierto matiz de curiosidad. «El bosque tiene su propio ritmo, pero la ciudad aquí todo se mueve más rápido, todo cambia más rápido». Yuji asintió, tomando un respiro profundo y dejando que las luces y sonidos lo llenaran. «Si aún así, prefiero estar aquí ahora, caminando contigo», dijo, dejando escapar un pequeño atisbo de sinceridad que normalmente guardaba para sí mismo. Maki arqueó una ceja, como si no supiera bien cómo reaccionar, y continuó caminando a su lado. Después de unos segundos de silencio cómodo, Yuji se decidió a hacer la pregunta que llevaba tiempo rondando en su mente. «Oye, sobre la escuela de hechicería», comenzó, un poco nervioso. «¿Cómo es que tú entraste ahí?» Maki lo miró, midiendo cada palabra. Su rostro, habitualmente impenetrable, parecía más cercano en aquel momento, aunque todavía conservaba un aire de frialdad calculada. «Es algo que se decide cuando eres muy joven», dijo con calma. «Si tienes la capacidad de percibir y manipular energía, puedes ser reclutada. No es algo que elijas por diversión. Requiere disciplina, entrenamiento y responsabilidad». Yuji frunció ligeramente el ceño, procesando esa información. «Responsabilidad», repitió en voz baja. «Suena complicado». «Lo es», respondió Maki, sin titubear. «Y no hay margen para errores. Cada decisión que tomas, cada movimiento, afecta no solo a ti, sino también a otros». Yuji asintió, comprendiendo la seriedad de sus palabras. Por un instante, observó a Maki con más atención. La determinación en sus ojos, la firmeza en su postura, la manera en que caminaba con seguridad entre la multitud, incluso en un entorno que para él seguía siendo intimidante. Era fascinante ver cómo alguien podía llevar tanta responsabilidad sin que se notara el peso de la misma. «Debe ser difícil», dijo Yuji finalmente, en un tono más suave, casi como confesando algo que normalmente no diría. «Tener que cargar con todo eso y aún así mantener la calma». Maki lo miró de reojo, y un pequeño gesto fugaz suavizó sus labios. «Se aprende con el tiempo», dijo. «Pero no todos lo logran. Algunos terminan perdiéndose en el camino». El silencio se instaló nuevamente entre ellos, pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento mutuo, de curiosidad compartida. Yuji sentía que cada palabra de Maki era un pequeño regalo de información, suficiente para conocerla mejor sin revelar demasiado de su mundo interior. «¿Y tú?», preguntó Yuji con cuidado, mirando sus manos y luego alzando la vista hacia ella. «¿Nunca te arrepentiste de entrar en este mundo?» Maki dudó un instante, sus ojos recorriendo la calle iluminada por luces de neón. «No», dijo finalmente, con firmeza. «Incluso cuando es difícil, incluso cuando parece que no hay salida es mi camino. No podría haber sido de otra manera». Yuji sintió una mezcla de respeto y fascinación. No solo por la fuerza que demostraba, sino por la claridad con la que vivía su vida, incluso en un mundo tan complejo y peligroso como el de la hechicería. «Eso es impresionante», dijo él, genuinamente admirado. «Ojalá yo pudiera ser tan seguro de algo algún día». Maki lo observó unos segundos, y aunque no dijo nada, un pequeño brillo en sus ojos delataba que había entendido su sentimiento. Continuaron caminando, y Yuji se sintió cada vez más cómodo, como si la ciudad misma y la presencia de Maki lo envolvieran en una especie de seguridad. «Entonces», dijo Yuji, cambiando ligeramente el tema. «Después de recorrer un poco, podríamos tomar algo, tal vez en un café o un lugar tranquilo. No demasiado lleno, solo para charlar». Maki arqueó una ceja, evaluándolo con la precisión habitual, y finalmente asintió levemente. «Está bien», dijo, con un tono que mezclaba aceptación y un dejo de curiosidad. Yuji rió suavemente, satisfecho con la respuesta, y continuaron su camino por la ciudad, explorando callejones iluminados por luces cálidas, observando escaparates, y compartiendo palabras sueltas que, poco a poco, tejían un hilo invisible entre ellos. Cada paso, cada mirada, cada silencio lleno de entendimiento construía un vínculo que prometía crecer con el tiempo, mientras la ciudad los rodeaba con su bullicio y su vida incesante.
El paseo nocturno continuó, y aunque la conversación sobre la escuela de hechicería era limitada, Yuji sentía que había aprendido algo crucial. Maki no era solo alguien fuerte y hábil. Era alguien que había elegido un camino difícil y lo caminaba con determinación, y eso la hacía increíblemente fascinante para él. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, comprendió que este encuentro no era solo una exploración de Tokio, sino también un primer paso hacia algo mucho más grande, algo que ambos estaban comenzando a descubrir. Eran cerca de las 7 de la tarde, y la luz del sol que se colaba por las ventanas del pequeño café comenzaba a desvanecerse, reemplazada por el brillo cálido de las lámparas colgantes. Yuji y Maki habían terminado de merendar. Las tazas de té y los platos vacíos descansaban frente a ellos, pero la conversación todavía fluía, suave, como un río que encuentra su cauce sin esfuerzo. Maki lo miró por un instante, con esa mezcla de curiosidad y análisis que siempre la caracterizaba, y luego inclinó ligeramente la cabeza. «Dime algo», empezó, su voz más cercana de lo habitual. «¿Cómo terminaste en ese bosque?» Yuji tragó en seco, su mirada desviándose hacia la ventana mientras recordaba los fragmentos de su pasado. Por un momento, el ruido del café pareció desvanecerse, como si el mundo entero se redujera a ese instante, a la pregunta de Maki y a los recuerdos fragmentados que todavía lo perseguían. No lo recuerdo bien», respondió finalmente, con un hilo de voz. Tenía una familia, un clan. Se llamaban los Itadori. Maki lo observó, en silencio, sin interrumpirlo, dejándole espacio para que continuara. Yuji respiró hondo, como si estuviera ordenando los fragmentos de memoria que todavía quedaban en su mente. «Pocos días después de mi cumpleaños una noche se volvió todo negro», dijo, sus palabras cargadas de una mezcla de tristeza y confusión. «Solo tengo vagos recuerdos del ataque del fuego, de gritos, de personas que no podía reconocer. No sé quiénes lo hicieron ni por qué». Maki mantuvo su expresión neutra, aunque sus ojos se suavizaron un poco. No era fácil escuchar a alguien hablar de un trauma tan profundo, especialmente a alguien tan joven y lleno de vida como Yuji. Pero había algo en la forma en que lo decía, en la sinceridad de su voz y la mezcla de vulnerabilidad y fuerza, que despertó en ella una curiosidad genuina y un deseo de entenderlo más allá de las apariencias. «Debe haber sido», empezó, su tono medido, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Debe haber sido muy difícil perder todo así, tan de repente». Yuji asintió lentamente, sus manos apoyadas sobre la mesa, apretando ligeramente los bordes del plato vacío. «Sí lo fue», respondió con un suspiro, bajando la mirada. «A veces siento que hay piezas de mi memoria que nunca volveré a recuperar. Es como si hubiera un vacío que no puedo llenar». Maki permaneció en silencio unos segundos más, estudiándolo con cuidado. No sabía exactamente qué decir que pudiera aliviar esa carga, pero su presencia misma parecía ofrecer un tipo de apoyo silencioso, un reconocimiento de su dolor sin necesidad de palabras grandilocuentes. «Entonces», dijo finalmente, «todo lo que conocías desapareció. Y aún así, estás aquí, sobreviviendo, avanzando. Eso no es algo que cualquiera pueda hacer». Yuji levantó la vista, encontrando por primera vez en la noche la mirada de Maki. Había un atisbo de reconocimiento y respeto en sus ojos, aunque su expresión siguiera siendo fría, característica de ella. «Supongo que uno tiene que seguir adelante», dijo, con una pequeña sonrisa. «No queda otra opción, ¿verdad?» Maki no respondió inmediatamente, pero inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo la verdad en sus palabras. «Sí. No queda otra», dijo, firme, aunque su tono tenía un matiz de comprensión. «Pero eso no significa que debas cargar todo solo». Yuji la miró, sorprendido por la suavidad en su voz, algo que rara vez mostraba. Había escuchado la fuerza y la determinación de Maki antes, pero aquella pequeña concesión de cercanía, de humanidad, lo hizo sentir menos solo. «Gracias», dijo, con sinceridad. «Supongo que no estoy tan acostumbrado a que alguien realmente escuche». Maki arqueó una ceja, apenas un gesto, pero suficiente para mostrar que había registrado su comentario. «No es algo que ofrezca cualquiera», respondió con un toque de ironía, devolviendo un poco de su habitual distancia. «Solo a quienes parecen necesitarlo y merecerlo».
Yuji sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien podía entenderlo sin juzgarlo ni subestimarlo. Había una tranquilidad en esa conversación, una especie de conexión que no necesitaba explicaciones extensas, solo presencia y sinceridad. La tarde se desvanecía rápidamente y la ciudad comenzaba a brillar con luces artificiales. Yuji sentía que cada palabra compartida, cada pequeño intercambio de miradas y silencios, construía un puente invisible entre ellos. Aunque no sabía cuánto duraría ese puente, ni qué obstáculos podrían aparecer, en ese instante todo parecía posible. Mientras se preparaban para separarse entre las luces y la multitud de Tokio, Maki ya comenzaba a alejarse, caminando con paso firme pero relajado, como si cada movimiento estuviera calculado. Yuji sintió un impulso repentino y rápido la detuvo suavemente por el brazo. «Espera», dijo, un poco nervioso pero decidido. «¿Podrías anotar tu número en mi celular? Me gustaría poder comunicarme contigo y quizá verte algún otro día mientras esté en Tokio». Maki lo miró de reojo, evaluando la solicitud con esa calma que siempre la caracterizaba. Por unos segundos pareció que iba a negarse, pero finalmente asintió levemente y tomó el celular con cuidado. Introdujo su número con precisión, sin perder su expresión serena, y se lo devolvió a Yuji con un leve asentimiento. «Listo», dijo ella finalmente, con esa mezcla de firmeza y suavidad que rara vez mostraba. «Pero no hagas que me arrepienta de habértelo dado». Yuji sonrió, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Guardó el celular con cuidado y respondió. «Prometido y gracias». «¿De verdad?». Maki arqueó apenas una ceja y, con un último vistazo rápido, retomó su camino entre la multitud. Yuji la observó alejarse, con el corazón latiendo un poco más rápido que antes. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió menos solo, y comprendió que esos días en Tokio podrían ser una oportunidad para acercarse más a alguien que empezaba a ocupar un lugar importante en su vida. Fin. Muchas gracias por ver o escuchar el video, nos estamos en donde estaremos. Goodbye. Es el Uriel que ya llegó aquí, es el Uriel que ya llegó aquí, es el Uriel que ya llegó aquí, es el Uriel que ya llegó aquí,